para llegar a la conclusión de que eso no funciona. Eso no funciona porque todo, y eso lo sabe todo el mundo en Cuba. Y quieren cambiar. Y el obstáculo es que Fidel Alejandro no los deja. Porque Fidel Alejandro quiere conquistar el mundo. Y si lo dejaran, haría como aquel emperador chino que enterró 8.000 guerreros de terracota para seguir luchando más allá de la muerte contra sus enemigos. Ese sería el sueño, de enterrar 8.000 guerrilleros cubanos de terracota para seguir peleando. Esperemos que, como en Cuba no hay terracota, pues que no pueda ni siquiera lograr una cosa de ese tipo. Así que hay un libro de mi amigo Rafa Rojas que se llama El arte de la espera, que es una de las cosas en las que los cubanos somos expertos en esperar. Esperemos. Esfuerzos como este nos ayudan. Esfuerzos como este, transmitidos a Cuba, reproducidos en Cuba, compartidos con los cubanos de la oposición, y ojalá que mucha gente de la inteligencia cubana y del gobierno también lo monitoreen y lo lean y lo oigan y lo escuchen y nos odien por estas cosas, porque todo eso va a contribuir al fin del sistema. Así que mientras esperamos, no desmayemos, continuemos luchando, que un día Cuba será libre. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o si hay tiempo. ¿Eh? Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Hay 15 minutos para preguntar. Tirar algo, manifestar alguna queja. Sí, Carlos Alberto, muchas gracias por la ponencia muy didáctica, muy ilustrativa. Le decía, Carlos Alberto, muchas gracias por la ponencia muy didáctica, muy ilustrativa. Mi pregunta es referente al dúo que actualmente está en el poder en Cuba, ¿no? Raúl Castro, por supuesto, y Fidel Castro. ¿Cómo usted ve la colaboración entre ambos caudillos, digamos, o ambos, ¿cómo llamarlo? Ambos dictadores. Bueno, es una variante en lo que llaman hoy en día el comunismo dinástico, ¿no? Tenemos una expresión de eso en Corea del Norte, donde Kim Il-sung le transfirió la autoridad a Kim Jong-il. Pero en el caso cubano, la diferencia entre estos dos personajes es tan notoria, desde el punto de vista de la psicología, de la personalidad, de los objetivos. Yo creo que yo lo he escrito alguna vez, no sé si incluso si tú lo has publicado. Cuando Fidel Castro se asoma a la ventana del cuarto donde agoniza eternamente y mira hacia la sociedad, lo que él elige ver es una sociedad de niños que estudian, de enfermos que se vacunan contra alguna cosa, de sistema hospitalario maravilloso que funciona en el país. Eso es lo que él quiere ver. Porque él elige, uno tiene la capacidad de los seres humanos para elegir y seleccionar cuál es la narrativa en la que quieren vivir, es muy grande. Uno puede elegir el cuento en el que quiere vivir, y eso lo hace Fidel. Ahora, cuando el otro mira, cuando el otro se asoma a la ventana, lo que ve es un país que se está cayendo en pedazos, que las casas no, el otro es un tipo práctico, que ha dirigido mientras Fidel hacía la gran revolución planetaria, él dirigió un ejército, que es una cosa muy concreta, que además se rige por unas reglas que son muy estrictas y donde las cosas tienen que funcionar de un cierto modo. Entonces, la diferencia de mirada hace que, de la misma manera que tú seleccionas el cuento en el que tú insertas tu vida, tú seleccionas los problemas que tú tienes que resolver. De una forma casi automática, cuando hace su primer discurso en el año 2007, que Raúl hace su primer discurso importante, lo centra en el vaso de leche y se pregunta desde la tribuna: ¿cómo es posible que después de 50 años los niños aquí no se puedan tomar un vaso de leche? ¿Qué país es este? Si el tipo reacciona casi como Pánfilo.
y además, como decía un periodista, y además alcohólico como Pánfilo. Es decir, que tiene puntos de comparación con ese personaje. Él sabe que la principal tragedia de los cubanos, desde la perspectiva de él, es la jama, que es lo que, como los cubanos le llaman en el lenguaje vulgar a la comida. Entonces, eso implica que si Fidel, a Fidel no le importa que el país se caiga en pedazos. Además, no es que yo me esté inventando, eso es lo que decía él. Él decía, Cuba se hundirá en el mar antes que cambiar. Lo decía él, no es que lo diga yo, que soy su enemigo. Él lo dijo 40 veces en los años 90. Cuba se hundirá en el mar antes que abandonar el socialismo, porque el socialismo nos lleve a la miseria. El otro no. El otro está dispuesto a hacer cambios. El otro tiene de demócrata lo que tengo yo de marciano, Raúl. Pero tiene una racionalidad que lo lleva a resolver problemas concretos. Que la gente se tome un vaso de leche, que cuando tú abras una llave, el milagro de que salga agua, cosas esas, que para los cubanos es casi una fantasía. Entonces, ese tipo de psicología lo lleva o lo llevará a hacer reformas que siempre son contrarias a la esencia del socialismo. ¿Ok? Se dijo en el documental que hizo mi hijo, que por cierto me gustó mucho la segunda vez que lo vi ahora, me gustó más que la primera vez, me gusta mucho. No solo porque es de mi hijo, sino porque está muy bien. Y ahí lo dicen un par de personas de las que entrevistan. El problema es la propiedad privada. La gente tiene que ocuparse de sus cosas y tiene que... Mientras ese sistema no cambie, eso no va a cambiar. Y eso, los reformistas... Déjenme hacerles una observación que yo creo que no sé si es importante, pero por lo menos vale la pena. Las reformas no son un modelo. Lo chino, no existe un modelo chino. La reforma es un camino de improvisaciones crecientes, donde cada cambio te va llevando a unos cambios nuevos, porque te va modificando toda la realidad. Cuando los chinos empezaron sus reformas, no tenían la menor idea de dónde iban a ir a parar. Lo que ellos sabían que el maoísmo era un disparate. Y hay esa frase de un general chino que yo he repetido 400.000 veces porque me parece muy buena. Es uno de ellos que dijo, por evitar que unos chinos anduvieran en Rolls Royce, los hemos condenado a todos a andar en bicicleta. Entonces, el sentido común los llevó a cambiar el sistema. Y una vez que empieza la reforma, como la reforma no es un modelo terminado, sino es un camino de cambios que va generando otras, ahí es donde se desmantela el sistema. Y como están dadas todas las condiciones, la desmoralización de la gente, la fatiga, fíjense qué interesante, la falta de respeto de Balenciaga y de Laje y de Pérez Roque a las figuras totémicas del sistema. Ustedes leyeron la historia de Balenciaga. Balenciaga era el secretario personal de Fidel, hecho por Fidel, era el hombre que lee la carta de Fidel donde le entrega la autoridad a su hermano Raúl porque está muy enfermo, cuando eso ocurre en el verano del 2006. Se supone que este muchacho es un tipo que vive para la adoración del líder. ¿Pero por qué lo sacan del gobierno? Porque hay una fiesta donde se pone la gorra de Fidel Castro y una botella entre las piernas y empieza a imitar a ese viejo decrépito que es Fidel Castro. Y por eso lo sacan del poder. Pero independientemente, lo que uno hace siempre es burlarse del jefe. Toda persona sensata se burla del jefe, es lo que hay que hacer. Eso no es ningún problema. En una sociedad normal, el jefe sabe que su subalterno se burla de él y no pasa nada. Y si el subalterno es suficientemente competente, pues lo asciende y no pasa nada. En esa sociedad basada en la autoridad del caudillo, y un caudillo que vive permanentemente, un caudillo que ha vivido siempre para una moneda, es decir, lo que quiere es acabar en una moneda, un billete, es un hombre que ha vivido disfrazado de patricio, un uniforme. Entonces, ese tipo no puede aguantar eso. Pero es que el régimen está montado sobre eso, sobre que es